In Memoriam Communication Company. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy José Miguel Cuchel Lizarazo, estudiante de segundo semestre de la Universidad Católica del Norte en la carrera de Comunicación Digital. Este trabajo que vamos a hacer a continuación en este pequeño espacio es dedicar un ejercicio de la clase de semiología. Entonces, básicamente cuento con el apoyo de mis dos invitados especiales a los que les doy introducción. Adelante, muchachos. Bueno, mi nombre es Paula Martínez, soy comunicadora social y periodista y gracias por invitarme. Ok, entonces me presento rápidamente, soy Brian Andrés Marín, soy coordinador del área de francés y actualmente soy profesor y docente del área de francés y de italiano también. Y pues muy agradecido por esta invitación. En un colegio. Sí, en un colegio aquí en Bogotá, en Cota, pues se llama Celestín Freinet y es allí donde trabajo actualmente. Bueno, básicamente contamos con el apoyo de estos dos invitados para hablar un poco al respecto del cine. Entonces, mi primera pregunta como para dar inicio a esta presentación es: ¿qué es el cine para cada uno de ustedes? Por ejemplo, para ti, ¿qué es el cine? Pues yo siento que el cine es una ventana a muchas realidades. Es como una herramienta que ha usado también la historia para poder mostrar muchas realidades de las cuales uno de pronto está muy alejado. Y para mí es eso, como la forma de descubrir otras realidades, otras formas de ver la vida, de ver los problemas de otras personas. Es una ventana que acerca a otros a la realidad propia. Eso para mí sería el cine. Y en tu parte de Brian, ¿qué consideras tú acerca del cine? Entonces, de mi parte, el cine, pues de una u otra manera muestra lo que sería el arte. De una u otra manera también es una técnica. Es algo que retiene, ¿no? Es algo que retiene una imagen, una historia, algo que contar. Cuando, pues a partir de mis experiencias, digamos, de viajes que he tenido, antes tenía una percepción y también pensaba que el cine era algo que representaba solamente una parte de lo que era el hombre. Pero a partir de los viajes que tuve, estando en Estambul, estando en Atenas, en Francia, España, Italia, estando allí verdaderamente donde también hay una cuna del cine, donde hay una cuna de la historia, es allí donde comprendí que el cine encierra esto que llamamos técnica, esto que se llama arte y que al final se convierte en historia. Yo creo que lo que dice Brian es súper interesante porque es como un comparativo entre los viajes y lo que el cine le permite ver a uno precisamente. Entonces, pues tú que has tenido la oportunidad de estar como en esos sitios donde se ha gestado un poco también como el cine, pero digamos que si uno no tiene la oportunidad de viajar tanto a través del cine, uno puede transportarse a lugares reales o irreales. Entonces ya ahí es donde uno puede ver como por cada género las posibilidades que brinda el cine, y eso me parece muy interesante y demasiado importante para la vida de un ser humano, porque en la medida en que uno conoce otras realidades también se enriquece, y eso es lo que veo que el cine aporta también como al hombre, al ser humano. Me gusta su perspectiva porque, digamos, ya hablando un poco de mí, el cine para mí es un arte muy completo. Tenemos el arte, que es la pintura, la expresión gráfica, la música, que pues con los sonidos, todo esto, la escritura, pero de una u otra manera el cine logra integrarlo todo, o sea, como que es un producto, es una experiencia y sirve para muchos fines. Por ejemplo, hay uno que yo utilizo que me llama mucho la atención, es la ideología. Por ejemplo, como el fascismo, los nazis, todas estas experiencias que ya conocemos, utilizaron el cine como una propaganda para crear una imagen, para establecer una identidad. Entonces, para mí es un arte muy completo que habla, lo que ustedes dicen, un poco a lo más profundo del hombre, y le abre una perspectiva, ¿no? O sea, podemos ver que según el encuadre, los colores, el ritmo, tantos recursos tienen un fin, o sea, como que llevan al hombre
a la persona que es espectador, lo desconectan de la realidad, pero lo hacen también plantearse unas cuestiones muy profundas. Entonces, por ejemplo, hace poco fui al cine y me gustó como ver que hay algunas compañías cinematográficas como Cine Colombia que hacen un proyecto de llevar cine a los sitios más recónditos si es una propaganda de ellos, es verdad, pero yo decía, es interesante porque en lo personal el cine para mí ha abierto como muchas ideas, como que ha sido un gusto y también desarrolla muchas facultades, no solamente como artísticas, sino que internamente también crea como una conciencia. Entonces, gracias por esas respuestas. Y mi pregunta que continúa es si tienen alguna película que tenga alguna relevancia, que sea una obra que ustedes digan, me hallo aquí, me encuentro aquí, esto para mí es una obra maestra por determinadas razones. Si tienen alguna experiencia de este tipo. Pues digamos que uno puede, o sea, digamos que definir una película favorita es difícil porque pues hay variedad, pero casi siempre conecto con las películas que son más que todo hacia el drama o hacia temas como psicológicos. Hay una película que se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos que me llama mucho la atención por la forma en que está contada, ¿sí? Y la forma en que demuestra los sentimientos, las emociones del protagonista y cómo él también ve los sentimientos y emociones de la persona que lo acompaña en toda la historia, ¿no? Entonces, esa digamos que podría ser una favorita. Otra que precisamente se repite el actor, que es, ahora se me escapa el nombre. El número 13. No, el actor de... Por eso, se llama el número 13, no sé, que es con Jim Carrey. Jim Carrey, eso. Pero la película es El Show de Truman. La que iba a decir. Esa película creo que partió un poco la perspectiva que yo tenía de él como actor y me permitió ver otras películas que ya después fue el Eterno Resplandor, porque es una película supremamente interesante en cómo uno pensaría que uno al final no tiene o no está inmerso en un mundo como en el que él está inmerso, que en la película muestran pues una mentira, ¿no? Él vive bajo la observación de otras, es un reality. Entonces, toda su vida es una mentira, todos los acontecimientos que él ha venido desde su niñez, todo pues es una mentira. Y pues obviamente hay un punto en el que ya se está dando cuenta y es supremamente frustrante para él, pero siento que se traslada mucho también a lo que uno como en su vida puede experimentar en algunos momentos, como que no está siendo dueño de su vida, ¿no? O no está haciendo lo que uno quiere o lo que uno anhela, siente que de pronto hay muchas barreras. Entonces precisamente eso me gustó mucho, como de la interpretación que hacen en la película y lo que él como actor, después de haberlo visto de niña en películas de comedia, pues verlo en esos roles un poquito más dramáticos me parece súper chévere. Y me gusta que lo lleva a uno a pensar pues precisamente en eso, como en las dos películas, como en unas perspectivas de la psicología, ¿no? Como del sentimiento y de la forma en que pues uno toma decisiones en su vida. Ya en el Eterno Resplandor creo que es súper fuerte la decisión que toman de borrar todos los recuerdos que tienen. A veces uno de pronto quisiera también tomar ese tipo de decisiones tan radicales y eso me parece una locura, porque al final pues lo que muestra la película es que pues al final uno no tiene control de nada. Uno no tiene control, o sea, si uno tuviera el control, al final la vida misma te va a llevar a un desenlace muy parecido. Entonces es más o menos eso, por lo cual me gusta mucho. A ver, con respecto a lo que decía Paula, que en realidad definir una película como favorita sí es bastante complicado y difícil, ya que
una película abarca mucho. Entonces yo al inicio decía que en el cine esto abarca precisamente lo que es la historia, ¿no? Entonces, una película que siempre me ha marcado, que siempre he tenido en cuenta, es La vida es bella, ¿no? La primera vez que vi esta película fue en francés, estando en Avignon, en el sur de Francia, donde se titula La vie est belle. Yo me hacía una pregunta: ¿qué cosa me gustaba verdaderamente a mí? Si leer antes el libro o ver la película. Siendo docente, esto se presenta mucho en el colegio, porque de una u otra manera uno pregunta, como profesor docente, uno le dice a los chicos: ¿cuál es tu preferencia? ¿Qué es lo que prefieres? ¿La película o el libro? Porque para que pueda haber cine, para que pueda haber una película, tiene que haber un escrito, tiene que haber algo que pueda verdaderamente marcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se marca, se está hablando de una historia. Y muchas películas, mucha pues parte de lo que es el cine, también es parte de la vida real de una persona. Y sabemos y conocemos muchas películas hoy en día de muchos artistas, de personas que han marcado pues lo que repetitivamente estoy diciendo, que es la historia. Y en esta película de La vida es bella encontramos este personaje, este actor, Roberto Benigni, donde de una u otra manera, él, siendo este papá responsable, hace que su hijo no viva este momento difícil, momento de crisis, momentos de muerte, porque en realidad él sabe que van a la muerte, él sabe dónde van y dónde van a parar. Entonces, para poder darle un sentido a esta película, a este cine, a esta historia, él da de una u otra manera a su hijo la posibilidad de vivirlo como un juego, ¿no? Entonces, que se está buscando un carro, ¿no? Un carro de fuego, que lo dice así. Entonces, en ese instante, este hombre trata de desviar aquel sufrimiento. Y muchas veces, si nos damos cuenta, las películas nos muestran no solamente algo positivo o algo malo, o algo de tristeza o algo de miedo. También una película, el cine, juega con lo que es la psicología del hombre, ¿no? No decimos en el hecho de jugar como en sí el verbo jugar, sino en el hecho de que tiene un rol. Si vemos la película Invictus, muchos jóvenes, después de que termina esta película, quieren jugar rugby, por ejemplo, o quieren hacer pesas, o quieren ser más fuertes, y así por el estilo. Tenemos también la película de Green Book, y en esta película, por ejemplo, vemos tanta cosa que deja, no solamente el mensaje que está allí, sino el hecho de vivir la vida, porque tenemos presente y sabemos que la vida es una, ¿no? Y una película siempre muestra esta realidad, y que también, teniendo un rol el cine en nosotros, pues vamos a querer compartir más con nuestra familia, o vamos a ver en la realidad en la que nos encontramos. Es importante saber que una persona siempre, dentro de una película, se va a encontrar en ella, siempre se va a identificar con un personaje. Entonces, en este identificarse con este personaje, yo me identificaba, en La vida es bella, en el momento en que este hombre trataba de que la realidad fuese otra cosa diversa, tratar de escapar, ¿no? Para que su hijo no tuviese que ver el sufrimiento que estaban viviendo. Entonces, esto que marca historia, todavía la marca actualmente, todavía es algo que vemos hoy en día en la humanidad, y lo podemos relacionar con tantas cosas. Yo imagino que ya están preparando la película sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, que es una realidad neta, que es una realidad que vivimos hoy. Entonces, esta es mi parte como... Yo solo quería decir algo que me parece muy interesante, y es que mencionas que ya estarían preparando la película de la guerra, pero también el cine tiene una magia, no sé cómo llamarlo, pero sí marca unas tendencias súper interesantes en lo que puede pasar a futuro en el mundo. Entonces, me hiciste recordar, por ejemplo, de la película Inteligencia Artificial. Es una película bastante vieja, o sea, yo creo que tiene más de 15 años, no, yo creo que incluso más. Y hoy en día la inteligencia artificial es el pan de cada día en las noticias, incluso en mi vida cotidiana yo ya utilizo inteligencia artificial para mi trabajo.
y constantemente va a venir evolucionando, pero resulta que de ese tema se habló hace ya casi 20 años y el cine tuvo ese riesgo de hablarlo y de ponerlo sobre la mesa, y así mismo han venido pasando con otras películas, y eso pues también es súper importante para, pues como para tenerlo en cuenta dentro de la conversación con lo que está diciendo Brian, no solamente de temas del pasado, sino que el cine también tiene esa potestad de poder plantar también muchas ideas en el ser humano que seguramente pues son una realidad hoy en día. Me parece, es que personalmente el cine, por eso escogí un poco la temática de estos trabajos. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de Truman Show, se puede decir que ese es como el antecedente, el pionero en esta forma de entretenimiento, porque la época, no tengo claro la época en que sale esta película, pero sí tengo muy presente que para ese momento no existía este formato de reality, el gran hermano, esto que todos lo ven, y esta película fue como una profecía a ese fenómeno. Lo mismo que pasa con las que dice de la guerra de Ucrania. Me acuerdo cuando estuvimos en la pandemia, que a los meses ya habían, como que llamó la atención, que ya habían unas películas antes esas que hablaban de virus, de virosis, también salió una película del COVID, o sea, es interesantísimo todo esto, y en lo personal creo que no había visto esto que ustedes dos han especificado, y es que es muy difícil hablar de una película favorita, o sea, como de una... Hombre, cuando a uno le gusta el cine, ¿no? Cuando uno es persona del cine, creo que es muy distinto a la persona que solo va pues, por las películas del momento, las de moda, porque es una emoción, tantas cosas. Ya cuando uno tiene esta relación como tan personal con el cine, ahorita se me venía, mientras tú hablabas, esta película, por ejemplo, La Milla Verde, que es basada en una obra de Stephen King, que es muy apartada del libro, pero su propuesta es interesantísima. Esto con Tom Hanks y otro actor que ya falleció, que es hacer este personaje reo. También se me vienen otras obras más actuales, por ejemplo Pinocho, de Guillermo del Toro. Esta película es una carta de amor al cine y a como una historia presenta una crítica, y es interesantísimo porque la historia de Pinocho ya la conocemos, la más conocida es la de Disney, que es una versión súper... Que uno creció. Exactamente, pero este hombre se atrevió a hacer una versión que habla de temas duros y difíciles como la guerra. Hay una fuerte crítica al fascismo y a todo esto en Italia, toda esta cosa de las guerras. Entonces me parece esto una obra que es sumamente rica y que merece ser vista una y otra vez. También me gusta una que es de un tono más cómico, pero en el fondo también es una crítica, que se llama Jojo Rabbit, que es sobre la Alemania nazi. La perspectiva es desde los ojos de un niño, ¿no? Como un niño veía a Hitler como su amigo imaginario, y era como que ese era el ideal, y es un niño con su madre. Entonces la madre también juega un papel importantísimo, porque yo veía esto en una crítica hace poco, yo consumo mucho con el cine. Decía que era la única persona que en medio de la guerra se atrevió a bailar. Entonces que el baile era como un elemento que crea una ruptura ahí, porque es una esperanza, ¿no? Es vivir la vida, al final de cuentas. Y al final la película cierra con el personaje que ya cambió su perspectiva respecto a todo este drama de la guerra, bailando. O sea, como que aceptó esta forma de vivir diferente. Entonces, pues nada, yo siento que es muy difícil. Siempre que abarco estos videos, siento que no es algo sencillo hablar, porque toca mucho las fibras de las personas, ¿no? Entonces, para finalizar, yo creo que les quería preguntar, no sé ustedes qué perspectivas tienen respecto al valor del cine en la sociedad, como para hacer una reflexión. ¿Tiene un valor el cine hoy en día? Sí, definitivamente. Yo creo que igual, pues yo lo veo mucho a la forma en que se consume hoy en día el cine. De pronto, personalmente siento que se ha venido perdiendo un poco la importancia de ir a un cine,
de sentarse frente a una sala que digamos que lo aparta a uno como de la realidad, porque hoy en día vivimos de la inmediatez, de prender el televisor, el computador o cualquier otro dispositivo y tener a la mano muchas plataformas que le van a brindar a uno muchísimas películas. Entonces siento que de pronto ahí puede estar cambiando algo en la forma en que se consume el cine, pero sin duda va a seguir siendo un elemento importante para la sociedad. No sé si eso que estoy planteando sea bueno o mal, el hecho de consumir el cine en casa y no tener esos espacios ya tan como antes, que si a uno de niño lo llevaban al cine era wow, y era el super plan, y entonces las crispetas y todo era una experiencia. Ya siento que eso se ha venido perdiendo, pero creo que también eso es algo bueno en la medida en que en cualquier momento uno tiene al alcance una película de gran calidad, y obviamente pues los dispositivos cada vez más evolucionan y le van a no permitir tener una buena experiencia en la casa. Bueno, de mi parte, personalmente yo podría decir que es que yo pues siempre hablo de la historia, entonces si nos damos cuenta cómo inició el cine, pues lo podríamos ver como con estas que llamamos hoy PowerPoint, en aquellas láminas pequeñas donde iniciaba todo, donde se puede proyectar. Después, cómo pasó esto pues en Estados Unidos, que se iba en carro precisamente, donde muchos veían películas en proyecciones gigantes, y después pasamos a salas, y luego esto llegó hasta el hogar, ¿no? Como lo ha hecho actualmente la tecnología y lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, de que podemos tener un fruto un poco más grande, sí. Entonces, como os decía yo, o sea, yo tiro más que todo por el hecho de la historia. Es importante de que también hoy en día podamos tener esto, o sea, latente la historia, que podamos tocarla, que podamos palpar precisamente con los ojos, con esta visión de poder escuchar, sentir y vivir lo que es la historia. Entonces, pues, es algo que el cine todavía no ha dejado, yo creo que no dejará, porque es precisamente lo que marca la humanidad. Entonces... No, pues yo, ante todo, muchas gracias. Este tema va para hablar muchísimo. Es simplemente un ejercicio de acercamiento, pero pues agradezco a Brian, a Paula por su participación. Esperemos, no sé, yo comparto estos espacios y dan ganas hasta de hacer un podcast. Porque es interesantísimo todo, porque tenemos perspectivas desde la docencia, Brian que también conoce la lingüística, sus viajes, Paula desde el marketing, desde todo lo que ella realiza, desde mi postura, e incluso somos próximos colegas por la comunicación. Incluso se puede decir que lo que estoy estudiando es una evolución como natural de lo que tú ya haces. Entonces tenemos perspectivas y también personales, ¿no? Entonces, interesantísimo, muchas gracias en serio por tu participación y espero que algún día sí me animo a hacer el podcast. Muchas gracias, y pues esperamos que a la audiencia que nos esté pues, visualizando, que esto sea una puerta que habla para también que ustedes encuentren este sentido en sus actividades, no solamente en el cine, sino en tantas artes que revalorizan el sentido. Entonces, muchas gracias. In Memoriam Communication Company.